Mira, yo creo que pienso que cada uno de nosotros trae una misión de vida. A veces no la descubrimos, pero yo creo que quien nos mandó aquí a la tierra nos dijo, a ver, Ricardo sirve para estar aquí haciendo la entrevista y yo creo que traía una misión de vida porque desde pequeña me elegían para dirigir el programa de los lunes, los homenajes en mi grupo. Para todo lo que era de hablar, ahí estaba Margarita, que concurso de poesía, ahí yo me anotaba. Composición de poesía, yo participaba y ganaba los concursos. Café Altiplano, una charla con las personas que hacen que las cosas sucedan. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos iniciando el tercer episodio del podcast Café Altiplano. Esta ocasión, bueno, pues una vez más tengo el gusto y el orgullo de contar con una amiga que conozco desde hace algunos años y que pues nos hace el honor de compartir un poco de su vida y es la maestra Margarita Cisneros Sony, que bueno, pues tiene una trayectoria importante en la vida pública, en los movimientos sociales, en la política, en los cargos públicos que pues ha tenido en su momento la oportunidad de estar y que hoy nos acompaña desde esta perspectiva de la persona, de quien ha trascendido pues ciertas esferas que de repente algunos pudieran decir, bueno, pues es que esto casi no es posible. Ella, a través de sus actividades, nos ha demostrado cómo sí es posible. Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a la audiencia que nos escucha. Muy contenta de estar en este estudio y pues reconocer también el trabajo que tú haces para con la sociedad. Es un gran trabajo. Oye, ¿te consideras indígena o con identidad indígena? ¿Cómo es el concepto? Me autoadscribo como una mujer rural indígena. Esto implica desde que uno esa, siente y practica esa cosmovisión que tiene la comunidad. Mis padres fueron personas indígenas con todos sus usos y costumbres y los principios y valores de nuestra cultura y eso me lo vinieron inculcando. Entonces implica que no solamente en este momento siglo XXI que como que empieza a realzar nuevamente, luego se parece que está como de moda o el vestirse solamente como algo iconográfico, no, el ser indígena es algo que se siente, que se respeta y que se practica. Y por eso yo me autoescribo como una mujer rural indígena. ¿Cómo fue la niñez de Margarita? En este sentido, me refieres a tus papás. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo era tu casa? Y, y cómo era el lugar donde naciste, donde estuviste hasta la secundaria, ¿verdad? Más o menos. Pero bueno, empezamos por esos puntos. Bien, mis padres difuntos ya se adelantaron, hoy son una estrella en el firmamento. Mi padre fue campesino. Él no tuvo la oportunidad de tener estudios, solo logró en su tiempo hasta el segundo grado de primaria. Mi madre fue todóloga porque era campesina, ama de casa, comerciante, fue una gran líder mi madre. Ella sí logró tener la primaria terminada. Ella me explica que para haber logrado tener la secundaria tuvo que suplicar mucho a sus padres porque pues bueno, la familia había más hermanos, 5 hermanos más, quienes por la cuestión de pobreza era difícil darle estudios a ellos. Perdón, estamos hablando de que Margarita es originaria de Ixtenco. Así Entonces, es. bajo ese entendido nos estamos yendo. Perdón, creo que era importante comentar esa parte. Así es, soy de la comunidad Yumú Otomí de Ixtenco. Y entonces estamos hablando y refiriéndonos cuando hablamos de mis padres y de mi niñez, pues yo tengo ahorita 54 años de edad. Y decía mi madre, con mucho esfuerzo y sacrificio que solicitó a sus padres esa oportunidad, logró terminar la primaria. Creo que mi madre fue una gran líder que en ese momento lo que faltó fue apoyo para ella, poder desarrollar su liderazgo, porque me explicaba que antes no se requería con muchos estudios para ser, por ejemplo, maestro o maestra.
De la primaria tenían que hacer como otro grado ya de especialización en aquellos tiempos y ya pudieran ejercer como ese grado. Por ser de una familia de bajos recursos económicos y con más hermanos, ella decía que tenía que levantarse muy temprano, dejar hecho todo el quehacer, moler el metate en aquel ¿Era la más tiempo. grande? Era la segunda de los mayores. El mayor, mi tío José Isabel, que justo acaba de fallecer en estos días, el último de los hermanos, luego siguió ella, era una de las mayores, por eso es que decían, pues hay más hermanitos con quien pues hay que también apoyarlos y no logró tener otro grado, pero en su tiempo tener la primaria era algo de lo más respetado porque el grado de que se quedaban tanto mujeres como hombres, en particular las mujeres, como siempre, pues sin estudios o en un grado menor. Ella, si no hubiese solicitado insistentemente esa oportunidad y haberse comprometido a hacer cosas extras para lograrlo, se hubiera quedado igual en primero o segundo de la primaria. Ok. ¿Y tu mamá vestía de manera indígena, bueno, con atuendo indígena? ¿Y Sí. tu padre, o sea, cómo eran ellos en ese sentido? A mi padre ya no lo vi vestido como era antes que él, yo creo que sus padres sí, con el vestido, más bien con el pantalón de manta y la camisa de manta. Mi padre ya no le tocó esa época. Mi madre sí, eso sí, las camisas de pepenado eran como lo básico. Aunque en aquel tiempo era la camisa de pepenado y a veces ponían otra prenda. Y luego me explicaron por qué, porque yo le preguntaba a ellos, bueno, yo por qué no hablo el otomí, por ejemplo, o a mis hermanos. Entonces nos explicó que cuando iba a la primaria, en particular mi hermano, que es con quien inició, que es el mayor de los tres que somos hijos de ellos, que los maestros les prohibían que nos enseñaran a hablar el idioma, porque era denigrante, discriminatorio, y que eso ya no debía de ser. Entonces, por eso comprendo ahora que aunque usaban la camisa de pepenado, usaban otra prenda sobre el pepenado, pero no perdían su esencia. O sea, podrían tener otra prenda, ellos pueden tener otra prenda, pero el pepenado iba como un atuendo propio de ellos. Entonces ya no vestían con su traje tradicional completo, a mí ya no me tocó esa época de verla, pero lo que sí en la mayoría de la comunidad es la camisa de pepenado. Oye, bueno, para quienes la conocen por primera vez, hay gente, es un personaje público, o lo ha sido. Justamente te vemos con frecuencia con atuendos de origen indígena. Esta energía la traes muy dentro de ti. Cuando uno se autodescribe, yo digo que si uno no está en esa dinámica, a uno le hace falta algo, porque tener esta prenda, esta que porto, por ejemplo, el día de hoy, pues es de Oaxaca, pero son de manos artesanas y cuando alguien elabora algo a mano, representa muchas cosas porque hay historias de vida en las prendas que a lo mejor yo no lo sé interpretar, pero que si entrevistáramos a la artesana nos diría las alegrías, las tristezas, todo el tiempo que pasó tejiendo esta prenda. Portar una camisa de pepenado también. Son muchos días de elaboración y muchas mujeres se empoderan haciendo porque tiene un significado cada figura que tiene. Por ejemplo, varias camisas son como de animalitos del pepenado y la explicación es que es la fauna que había, por ejemplo, en la Malinche, que hoy ya no existe, las águilas, como los leoncitos, los changuitos, todo eso, pues era parte de nuestra grandeza que teníamos en nuestro territorio de Ixtenco. La Malinche también la han plasmado en el bordado. Es decir, hay muchas historias de vida, porque a lo mejor la artesana en ese momento está triste o está alegre o es un triunfo para ella. Hay muchas cosas que está pensando mientras está haciendo la prenda. Entonces uno trae todo ese simbolismo, todo ese significado del tiempo y vida de las artesanas que hacen las prendas. Sí, fíjate que a diferencia de la maquila, un trabajo que se hace literal punto por punto, trae esa energía en esa prenda y hay parte de eso, hace comunidad, ¿no? Y haces comunidad con ello, ¿no? Hace comunidad pero aquí hay dos cosas. Algo con lo que se está luchando ahorita en estos tiempos es con la folclorización. Es decir, que el que alguien se ponga una prenda no implica que ya tenga esa identidad.
Alguien lo puede usar por un día, por un rato, porque es el equinoccio, es un evento en particular, pero no lo siente. Como yo me he encontrado con personas que no la pueden portar porque no se sienten a gusto. Es más, es algo de que llevas y se siente eso que tú tienes el momento de portarla o en mi caso de no portarla. Entonces es algo que se vive y cuando uno lo vive pues uno se siente muy a gusto porque no es en sí la prenda solamente, sino el significado de esa cultura, de esa cosmovisión. Yo sé que, por ejemplo, yo soy muy admiradora de las culturas y la gente de Chiapas y de Oaxaca, por supuesto que de Tlaxcala y de mi cultura sin lugar a dudas, pero creo que son culturas que han aportado, representado a México fuera de nuestro país, que han dado la grandeza, digo, tenemos los testimonios en las zonas arqueológicas, en la gente, cómo respeta la tierra, el sol, el agua, la cuida, pero no tiene un reconocimiento. Ahora que estuve en la Universidad Intercultural, que uno de los objetivos es como preservar esa cosmovisión, esos valores ancestrales, pues también descubro cómo el sistema educativo viene a trastocar todo nuestro territorio y en aras de armonizar y de empoderarnos y de llevarnos al supuesto desarrollo, nos desmantelan de todo eso. Por eso comprendo muy bien cuando mi madre me decía que ya les decían que no nos enseñaran porque eso ya era de atrás, eso ya era de antes, eso ya no valía, que ahora habría que modernizarnos, pero modernización de un sistema educativo europeo, francés, que vino a México y pues arrasaron con todo. Hoy nos está costando mucho volver a reivindicar nuestra cultura. En el caso de Ixtenco son contados con los dedos de las manos las personas que lo hablan. Se están haciendo esfuerzos muy grandes, por supuesto, desde la sociedad civil, desde la Casa de Cultura, hay grupos que se organizan haciendo un coro, canciones, diálogos con las pocas personas de tercera edad que hay. Es un esfuerzo, pero en realidad el sistema ha desmantelado nuestras propias culturas. A intentar, por ejemplo, el portar esto, o yo que estoy intentando aprender, pero que me cuesta muchísimo, porque en particular el otomí, que es más de tradición oral, pues cuesta. Pero creo que el hecho de intentarlo implica ya una posición política de decir, aquí estamos salvaguardando nuestra cultura con todo lo que tengamos en contra, pero después de 500 años seguimos vivos. Y eso es lo que cuenta. Qué bonito es escuchar eso. Fíjate que ahorita que hablabas de la energía de las prendas, también es la energía de la lengua. O sea, no solamente después de los 500 años, sino la trascendencia de esta lengua. Imagínate cuántas historias, cuánta vida, ¿no? Ha pasado y que pues de repente lo vemos como nada más rarito y ahí se queda. Es como quien va a un museo y no tiene la menor referencia del contexto de lo que ve ahí, pues no le dice nada, ¿no? En cambio, si vas sabiendo la historia de ese objeto prehispánico o la historia que tiene, hombre, o sea, recuerdo cuando vi la carta, digo, yéndonos es solo un ejemplo, la carta, un fragmento de Carlota Maximiliano. Yo fui al castillo de Chapultepec y ver ese fragmento. Y como ya sabía de ellos y de cómo les fue y cómo vinieron, ahí es cuando representa. Y la lengua y por supuesto las prendas, pues es como un acto revolucionario de negarse a irse, ¿no? Y aquí está y tú eres parte de esa energía, maestra, ¿no? Sí, el que desaparezcan las lenguas, desde mi punto de vista, es un genocidio cultural. Porque a veces dice, bueno, pero ¿por qué hay que aprender otomí? Yo me formé también y afiancé mi cultura con un maestro, el cual reconozco mucho, a don Agustín Ranchero Márquez, que es un referente en nuestro municipio, un líder nato. Y entonces en aquel tiempo era un grupo de niños y niñas, una de ellas era hoy la magistrada Claudia, más niña, yo andaba en ese grupo también, y representamos ahí nuestra cultura con eventos culturales en el Estado de México y Hidalgo donde nos invitaban, pero él era como nuestro coordinador y él nos decía, a mí se me quedó muy grabado, que teníamos que aprender nuestra lengua porque en nuestra lengua estaban los secretos de nuestra cultura.
Y entonces yo me imaginaba como una cajita de Pandora y como que, ¿qué habrá en eso de los secretos de nuestra lengua? Y entonces ahora que en este último tramo de mi vida que estuve en la universidad, comprendí que es abrir esa cajita de Pandora implica que cuando uno aprende su idioma, uno aprende a valorar la tierra, el sol, a enarbolar esos valores, por ejemplo, el respeto, el saludo. Antes no podíamos hablarle de tú a los padres. Ellos, al menos los míos, me decían, siempre te vas a dirigir a nosotros de usted, porque somos tus padres y no somos iguales. A la calle tienes que saludar a tus mayores, tienes que pedir permiso y tienes que dar gracias. No puedes tomar algo que no sea tuyo. Entonces, el hablar nuestra lengua es hablar de todo lo que implica esa gran cosmovisión de nuestra cultura. Perder la lengua es perder todo. Y por eso tenemos el mundo en que estamos, porque hablar de desarrollo desde una cosmovisión globalizadora implica el capitalismo, el individualismo, la acumulación de riqueza, se quita la actividad comunitaria y entonces se va sobre quién es el más rico y el más poderoso. Por eso a hoy en unas cuantas manos está el poder económico, político y social, y los demás pues ya no. Yo recuerdo aún mi padre contribuyó a mantenimiento del acueducto del agua rodada de la Malinche que suministraba agua a nuestro municipio a través de unas fuentes que había cuatro fuentes en nuestro pueblo, atravesaba, y ahí la gente iba con sus castañas, en aquel tiempo con burritos o con un traste, iba y llevaba antes que hubiera agua potable. Entonces se hacía ese trabajo comunitario sin ningún pago. La gente decía, se organizaba, vamos por barrios, porque allá hay 9 barrios, vamos por barrios los señores a hacer la faena, y las señoras se organizaban para hacer la comida y llevarla hacia los señores. Nadie les pagaba nada, era un bien comunitario. Hoy convocar a una actividad comunitaria, sí, pero ¿cuánto me pagas? Se le quita lo comunitario. Entonces ya es una cuestión como de que si me pagas, pues voy, si no, pues ya no. Entonces esa esencia era parte de nuestra cultura otomí. El trabajo comunitario, resolver las cosas en asamblea, es algo democrático. Digo, Tlaxcala con los 4 señores es un ejemplo de la democracia. En nuestros pueblos se daban esos procesos, hoy ya no se dan esos procesos. Entonces, por eso digo que hablar de nuestra lengua y quitarla es un genocidio cultural, porque entonces se quita todo y entonces nos quedamos con este nuevo modelo que nos individualiza y pues nos roba toda nuestra esencia. Me recuerda esto, el inicio de esta, bueno, desde la conquista, ¿no? Ha resistido tantas cosas, desde el lema de modernidad y justicia social que hablaba de relegar justamente, era también relegar, ¿no? Relegar esta parte de, pues la modernidad no es indígena, ¿no? La modernidad no es lengua ancestral, la modernidad no es tantas cosas, ¿no? Entonces, a pesar de ello se ha resistido. Margarita, cuéntanos bueno, digamos, de las palabras que más han trascendido de tu madre o de tu padre, que digas es que esto ahí lo llevo y aunque quieras hacer algo, pues te resistes porque ahí están las palabras de ellos. Es el respeto y el valor de tu palabra. Porque con ellos era de que si uno se compromete a algo, uno lo tiene que cumplir. Y voy a ejemplificar esto. Yo tuve oportunidad de participar políticamente desde más joven. Mi primera participación política ya en partido político fue por los años 1989, 90, que iba como regidora honorífica en aquel entonces por el PRD, que era verdaderamente un partido de izquierda. No nos pagaba nada, pero hubo un conflicto político. Ni siquiera inició la administración porque se tomó la presidencia y yo era parte de esa toma de presidencia. Entonces nos decían, si no toman protesta con el que viene de gobierno, que además es un evento que no va a ser aquí en la presidencia, ya no pueden ser regidores porque faltó ese protocolo. Ahora que uno estudia leyes, pues entiende que si falta algo, ya no es. Y dije, no, pues ahí voy a estar, aunque yo no tome protesta ahí, yo tengo que estar con el movimiento y con la gente, con la ciudadanía que no va en la formalidad, vamos en el movimiento social. Entonces ahí, fíjate que aquí en Ixtenco, cada vez que hay una administración de más tiempo, porque en aquel tiempo la administración fue de 4 años, hubo ese conflicto. Y entonces había que quedarse en la presidencia, había que cooperar, y mis padres me decían,
pero a ver, pues como que qué ganas ahí, ¿no? Digo, no, pues es que ya hay el compromiso. Ellos vieron mi compromiso porque ellos me lo enseñaron, me dijeron, tienes toda la razón, si tú te comprometiste con todo lo que implica, tienes que cumplir. Y así me llevé tiempo en marchas, plantones para defender en aquel momento por la lucha que teníamos de justicia social en el tema de que en ese momento el presidente que ganó sin problemas, pero falsificó un acta de nacimiento, entonces ya había un delito. Entonces, en ese movimiento yo tuve que ratificar lo que ellos me enseñaron, de que si me comprometo, lo tengo que cumplir. Entonces, eso para mí es uno de los valores y el respeto hacia los demás. La humildad que uno debe tener, a pesar de que uno tenga que ir caminando en otros espacios donde quizás uno dice, pues ya soy diferente al otro. No, es la coyuntura de tu momento. Pero de que eres persona ras de piso, pues no hay que perderlo. Oye, y en este comprometerte con lo que dices, eh, creo que va mucho este espíritu de a pesar de muchas cosas. Me refiero a esta energía de identidad con la que tú estás. Seguramente o probablemente ha habido episodios de, si nomás por ser del color, hay discriminación en ciertos puntos. Bueno, pues ahora portar y andar con el atuendo independientemente del pueblo de origen, pues se identifica indígena. ¿Has tenido alguna así de que de lo que menos te esperes, incluso ya como funcionario, no sé, y vas con tu atuendo y que hayas tenido una experiencia de discriminación? Sí. Fíjate que no necesariamente del atuendo, pero sí de mi identidad y de ser mujer. Digo, en el PRD les llamaban tribus a los grupos que había, y es ahí donde más se siente más, yo lo siento más en la participación política, quizás porque ha sido más ahí mi nivel de incidencia, pero también en la social. Ahí yo era parte de un grupo, pues digo, todo se pacta en temas electorales, a ese grupo a la que yo pertenecía, le habían asignado una plurinominal de las primeras en las listas del partido. Yo en aquel entonces tenía dos carreras técnicas, técnico en administración de empresas turísticas y técnico en programación de computadoras, pero no tenía la licenciatura. Y había otro compañero que pues sí tenía la licenciatura, que no tenía trabajo social, yo sí, con el aval de los comités, con compromisos de los comités. Me dicen, pues con este documento eres tú nuestra propuesta, pero el dirigente dice, no, pues, ¿para qué? Porque pues tú, pues no, pues seguramente uno de los criterios no tenía la licenciatura, pues soy mujer, soy indígena, pues que se aguante y se espere. Pero cuando habría que ir por una candidatura que no fuera de representación proporcional, sino de mayoría relativa, pues que vaya Margarita, nuestra propuesta. Entonces uno ve esa diferencia y esa discriminación, como para hacer campaña así, como cuando ya es algo en representación proporcional, no. Entonces sí he sentido esa discriminación muy fehaciente, pero también eso me dio la reflexión de que no me volvería a pasar más y que yo tendría que decidir por mí misma y que nadie decidiera por mí. Y me separé de ese equipo porque, pues, si alguien te violenta tus derechos, si alguien te discrimina, pues no tienes por qué estar ahí. Oye, ¿y cuándo surge esta inquietud? Porque hablas de que ya te manifestabas y tantas cosas ahí en la comunidad, en el municipio de origen, en Ixtenco. ¿Cuándo surge esa Margarita de la lucha social? Seguramente eras muy joven o una de esas, no sé, adolescente. ¿Cuándo surge? Cuéntanos. Desde niña. ¿Cuándo es el momento? A ver. Desde niña. ¿Por qué? Mira, yo creo que pienso que cada uno de nosotros trae una misión de vida. A veces no la descubrimos, pero yo creo que quien nos mandó aquí a la tierra nos dijo, a ver, Ricardo sirve para estar aquí haciendo la entrevista, y yo creo que traía una misión de vida porque desde pequeña me elegían para dirigir el programa de los lunes, los homenajes en mi grupo. Para todo lo que era de hablar, ahí estaba Margarita, que concurso de poesía, yo me anotaba, composición de poesía, yo participaba y ganaba los concursos, yo componía poesía, que el básquetbol, capitana del equipo, me elegían capitana. Cuando en la primaria, desde la primaria que ya fui desarrollando este liderazgo,
Todavía por ahí tengo en la casa unas gomitas que dice Planilla Azul, porque yo estaba haciendo campaña para ser la jefa de grupo, entonces me decían, pues pasa a los grupos y promueve tus propuestas, y todavía tenía por ahí de recuerdo unas, en la secundaria fue lo mismo, o sea, es decir, como que siempre traigo esa característica de hacer equipo, de dirigir, de coordinar, y se me fue dando esas oportunidades. Yo iba como en como quinto de primaria o cuarto, que Tulio Hernández Gómez, eso no se me olvida porque a mí me marcó mucho hoy que lo reflexiono. La política era de otra manera, entonces esa escuela en la que yo iba, toda la escuela nos llevaron a la campaña de Tulio Hernández Gómez, pero alguien de la escuela tenía que representar y dirigir el mensaje, y me eligieron para dar el mensaje político en aquel entonces al candidato a gobernador. Entonces, eso a mí me da la pauta de que yo traía esa sinergia. Pero cuando no cultivas eso, pues llega el momento en que lo pierdes. Yo hubo un momento de mi vida que perdí esa participación y me vuelvo a encontrar hasta que yo me voy a un grupo multinivel de ventas con mujeres, y es ahí donde empiezo otra vez porque el tema era hacer redes de mujeres y eso es lo que me gustaba, capacitarlas, y a mí la empresa me capacitaba en liderazgo, entonces temas, entonces otra vez vuelvo a surgir, da la coyuntura de que va la participación política, pero por coyuntura, porque en aquel entonces había una lucha de tierras en Ixtenco con el hacendado de Tamariz. Había un grupo a través de la CODU, que era otra organización campesina, que organizaba ese movimiento social, y ahí participaban mis papás en ese movimiento social. Y entonces un día, yo llegando de jugar básquetbol, me dice mi mamá, acompáñame a la reunión porque van a hablar de las tierras. Ahí voy acompañando. Y hablaron un poco de las tierras y más de que venía el proceso y estaban explicando que iba la elección, pero yo veía que no le explicaban a la gente y todos nos quedábamos, los que no sabíamos, con todas las dudas. Y les dije, saquen una cartulina y así con peras y manzanitas, explican lo que nos estás diciendo. Entonces, a mí me vieron que ya empecé a participar, entonces me fueron a invitar, pues tú queremos que vayas en la planilla como regidora. Y ahí fue la coyuntura de mi participación ya política, pero como de participación desde la primaria. Siempre fui de mis tres hermanos la que tenía que salir en la escolta, que tenía que ser en poesía, que tenía, lo que eran como cuestiones públicas, yo ahí estaba. Entonces, ya después sí tuve que estudiar oratoria porque era necesario para mí. En todas las campañas presidenciales yo dirigí programas con Andrés Manuel López Obrador en su recorrido cuando fue candidato a presidente del partido del PRD a nivel nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue candidato a presidente de la República. Ver esos escenarios, yo mientras más gente veo, más me inspiro, menos gente veo, menos me fluye la energía para hablar. Entonces yo creo que traigo esa misión de vida, el estar en el sector, digo, público, con espacio de representación gubernamental o no, porque gran parte de mi lucha ha sido sin espacios de gobierno, sino más desde sociedad civil, y la vida me ha dado la oportunidad de encontrarme a grandes mujeres. Una de ellas la tengo que reconocer públicamente, fue Gloria Flores Toledo, o es Gloria Flores, porque ella me ayudó a vincularme a otros movimientos nacionales, internacionales. Ya ahí yo hice mi propio trabajo de ir creciendo, pero debemos reconocer, y bien lo dice Marcela Lagarde, que debemos nosotros y nosotras reconocer nuestra genealogía. Si no la conocemos, si yo no reconozco que otras hermanas mías vinieron antes de mí en diferentes derechos humanos que pelearon siglos atrás, yo no fuera la que soy. Y quiero decirte, compartirte, Ricardo, que en la vida que me ha dado oportunidad de salir fuera del país en movimientos sociales, mucha energía de esas mujeres indígenas, rurales de diferentes países, hasta también de las mujeres zapatistas, me llenaron de energía. Porque, wow, yo pertenezco como a este grupo de mujeres, que tenemos que hacer algo mejor, ni es un gratificante que alguien venga y me diga, hiciste esto por mí, no, pero abrir brechas diferentes de los derechos humanos, que a lo mejor hay gente que a lo mejor piensa algo tangible, una taza que se vea, no, pero los derechos humanos difícilmente se pueden ser tangibles, salvo que están ya en una ley y un protocolo. Y muchos de estos movimientos sociales en la que yo he sido parte ya están escritas en esas leyes, en esos protocolos, y ejemplifico uno para que la sociedad pueda ver eso, que es, por ejemplo, la paridad de género. Ahí desde las trincheras haciendo talleres, foros, en los municipios, en las comunidades, ir a debatir en los congresos nacionales para que se diera el 50-50,
yo soy un granito de arena de todo ese océano que se ha generado en nuestro país, que tenemos ya la oportunidad de tener una primera presidenta de la República, pues ha sido parte de esa construcción histórica y yo me considero de la tercera ola del feminismo, que he construido muchas cosas junto con otras hermanas de los derechos que actualmente ya gozan las mujeres. Oye, qué importante es este concepto, esto que te comentaba Lagarde, y desde esa perspectiva sistémica, parte de ejecutar este concepto de inclusión, pues justamente tiene que ver con la inclusión de nuestros y nuestras ancestras, ¿no? Y esa es una energía, pues de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, esa inclusión de los ancestros que la vida moderna, o sea, ya no sabes ni quién fue tu tatarabuelo, no sabes, bueno, apenas si tu bisabuelo, ¿no? Y eso qué importante es saber, porque no vas tú en esta cultura del individualismo, ¿no? Sino del colectivo, y lo que yo hago afecta a muchos más, y lo que hicieron atrás, pues es parte del resultado que hoy soy, ¿no? La inclusión de nuestros ancestros es para mí un concepto que sin duda aporta a ello, y pasa esta cuestión de que en esta energía de la lucha social te das cuenta que tienes que estudiar derecho, o cómo está. Sí, A fíjate ver, que fue una coyuntura porque siempre mis participaciones, he sido yo muy inquieta. Entonces, cuando yo participaba en el movimiento, por ejemplo, aprendí mucho de don Agustín y de otras, pero en particular de don Agustín, porque aunque es no, el que dice ranchero. Agustín Ranchero Márquez, es una persona que es autodidacta. Entonces, cuando hacíamos los documentos en la lucha social, decía, pues hay que fundamentar, hay que hacer esto. Yo aprendí como rústicamente ahí. Y después ya mis demás participaciones en demás eventos, pues yo decía, sí, pues sí me tengo que guiar en la ley. Antes de participar procuraba fundamentar, aunque no hubiera sido abogada. Entonces fíjate que surgió una experiencia que me fueron a ver a la casa como 2, 3 familias por diferentes asuntos que querían que yo les llevara. Que de Ya divorcio, queda, arrancaste tu a los estudio. 36 años. Qué barbaridad, A eso es los impresionante porque, perdón, un paréntesis bien rápido, a quienes a los 22, 23 años dicen, no, ya mejor otra cosa. Bueno, perdón. Entonces me iba, oye, yo traigo esto, mira, me estoy divorciando, yo quiero que me lleves este asunto. Yo no soy abogada. Otra, mira, vengo a verte porque la pensión alimenticia de esto, no tenía ni la prepa, pues yo tenía 2 carreras técnicas. Entonces, cuando yo veo tanto desde el movimiento social como esa discriminación que yo hablo, que ya no fui diputada plurinominal por esa discriminación, dije, no más. Y yo conozco a mujeres en otros países, en el encuentro en particular, en la Organización Mundial de Comercio en Hong Kong, que yo fui como delegada de la Marcha Mundial de Mujeres, mujeres indígenas hablando 2, 3 idiomas, en África, que tuve la oportunidad de ir al primer encuentro mundial de soberanía alimentaria, una mujer traduciendo en 8 idiomas, como si le cambiaras al radio de canal, en español, en inglés, francés y los idiomas locales. Entonces eso reflexiona uno y dice, wow, o sea, yo como por qué me tengo que quedar con mis 2 carreras técnicas si ya las exploré y ya no hay más de eso. Entonces yo regreso a México, eso 2007, y dije, no más, no, antes fue como 2005. Dije, hoy no se me va este ciclo en que yo tengo que buscar la universidad. Entonces me puse a estudiar la preparatoria abierta, encerrada con mis cuadernos. Yo compraba en mi semana todo lo que iba a hacer de mi semana y a estudiar. Yo presentaba exámenes quincenales, 2 o 3 materias semestrales. Y dije, porque en un año tengo que terminarla, la terminé. Al siguiente año dije, no se me tiene que ir este ciclo escolar. Y a los 36 años inicié estudiar Derecho. Entonces, yo ya traía como mucho camino recorrido porque mi escuela fue justamente eso, la participación a nivel internacional, los foros, talleres, pues me enseñaron mucho de los derechos humanos, había que leer para ir a participar. Entonces, yo ya traía mucha escuela, pero no formal. Entonces, cuando yo llego a la universidad, por supuesto que me enmarca toda la teoría, pero muchas cosas yo ya la traía en la práctica. Entonces, se me facilitó mucho este tema de estudiar Derecho. Y luego veo la oportunidad que mi línea viene siendo trabajo mujeres, se abre la primera generación de la maestría en estudios de género y digo, pues aquí vamos a entrar, y entonces yo soy parte de la primera generación de esta maestría aquí en la misma universidad, en la UAT. Entonces a mí me da ya como el contexto teórico, pero de lo que yo ya traía como en la práctica.
Entonces ahora se me facilita o se me facilitó mucho ya estos temas que ya de manera formal pues ya los traía. Oye, fíjate, ¿y cómo vivías ser estudiante, pues, de las niñas grandes, por decirlo así? Lo pregunto porque, pues, siempre hay una energía de estar en momentos, por lo que nos cuentas, en momentos que no son sencillos de andar, ¿no? Y ahí se corte uno, ¿no? ¿Cómo fue ser estudiante quizá la única, ¿no? A diferencia de las otras. Era un gran reto. Ujú. Habíamos de mi edad como 3 personas nada más. Al final sí fuimos como 3 personas. Y un gran reto es cómo no perderse en la inmensidad de la juventud, pero tampoco salirte de ellas. Porque éramos como más de 100 compañeros de un mismo salón y cómo no ser que te vean, ¿no? Pues ya ella ahí aislada, ¿no? Fue un gran reto poder convivir con ellos. Debo decir que lo logré porque tuve la confianza de todos para que me respetaran, yo respetar y sí integrarme en algunas de sus actividades con la justa medida. Pues ya sabes que ellos con los antros y eso, entonces a veces yo iba con ellos a algún antro con mi medida de la edad que yo ya tenía, sin salirme de su esquema. Entonces convivía un rato y pues ya yo a lo que tengo que hacer. Entonces sí fue un gran reto. Otro de mis retos que pasé en la universidad, pues yo traía una carrera política. En aquel entonces yo estaba participando como candidata dirigente del partido del PRD, dirigencia estatal, pero la universidad pues era contraria a ese partido, entonces yo dije que no me descubran, porque si me descubren a lo mejor hasta me sacan de la escuela, ¿no? Porque son dos posiciones Qué estrés, diferentes, ¿no? y Qué era estrés. tremendo. Y también dije, no voy a participar en nada de la vida partidaria universitaria ahí, porque lo que vengo es a estudiar y sacar mi título sin problema. Pero me empiezan a elegir como delegada y representante, y me empiezo a someter a procesos, pero sí fue un gran reto. De verdad que convivir con personas jóvenes, también debo decir que aprendí mucho de ellos también aprendieron mucho de mí, pero logramos hacer sinergia y sin problemas sacamos la universidad. Sí, fíjate que tomar una decisión como esas y muchos estreses seguramente, bueno, para quien no te conoce, también has sido directora del Instituto Estatal de la Mujer y como ahí, como en otros lugares y luchas que has vivido, pues estás sometida a estreses importantes, ¿no? Lo concilias, lo medias, lo más bien, ¿cómo se dirá? Sí, lo concilias, haces paz cuando te encuentras con tus mascotas. Digo, te voy a saltar un poquito el tema, pero Por supuesto. cuéntanos, porque por lo que hemos visto, eres una apasionada y una mujer muy amorosa por las mascotas. ¿Cómo Sí. es ello? Fíjate que desde chiquita, la mascota que tuve así de chiquita ¿Qué eran los fue? perritos. ¿Y qué fue tu mascota preferida o la El que? perro, El perrito. el perro. No, pero de niña, De niña, de niña. de niña. Mi mamá me decía, mira, mija, tú de chiquita hasta la naricita le limpiabas el moquito al perro. Yo de chiquita tengo fotos con mis perritos. Entonces, ese ha sido mi mascota preferida, pero siento que también ellos como que se identifican conmigo. Fíjate que hasta cambia la visión también. Antes eran los perritos, como en la sociedad pega eso también hasta no solo entre las personas, sino hasta en los animales, porque también había, es que si tenemos perritas en casa se van a reproducir y qué vamos a hacer con ellas. Eso yo lo viví como de chica. Ahora que ya estudio yo este tema de las mujeres y que he venido en este proceso, ahora mi concepto cambia. Ahora tengo 2 perritas adoptadas de la calle. ¿Y por qué perritas? Porque son las primeras que sacan a la calle, las tiran pues sufren porque las patean, sus perritos ahí pasando penas. Entonces ahora dije, no, ahora mi perspectiva hasta en los animales cambia, porque ahora son perritas, son esterilizadas, amorosas, luego creo que hasta se pasan conmigo porque las consiento, pero las respeto mucho y creo que ellas también se sienten consentidas. A mí me enoja mucho que alguien maltrate a un animalito, a un perrito, porque desde mi punto de vista son seres indefensos. Si ellos pudieran hablar, si ellos pudieran gritar, se defendieran, pero no lo pueden hacer. Hoy tengo en casa una pollita inválida. Uy, una pollita. Sí, entonces luego me dicen, pues ya duérmela,
pobrecita, estará sufriendo. Le digo, no creo que sufra porque siente que se le quiere. La tengo que pasar al sol, la tengo que pasar en la noche a la que duerma donde no está el sereno, le dejo su agüita, su maicito. Y luego me dicen, pues ya hay que ponerla en el caldo a comerlo. Dije, no, hasta que se muera por muerte natural, ahí voy a estar. Sí, fíjate que es un vínculo que yo creo que, bueno, no sé, salvo lo que tú también me digas, es un vínculo con el planeta, ¿no? También Pues con el la respeto a raíz, la vida, ¿verdad? es Y parte del respeto a la vida. Yo no soy capaz de matar un pollo. De verdad, mi madre luego tenía pollos, porque pues en los pueblos es lo que se da. claro, O dice, claro. mija, vamos a hacer esta comida, por favor, ayúdame a matar el pollo. No, madrecita, por favor, no, no me pongas esa tarea porque eso no lo puedo hacer. Y Sí, no sí. puedo matar un pollo. Eh, en torno a esto, yo veo que te conduces mucho desde una mujer con energía femenina. Lo digo porque eh, en algunos casos, incluso en el Estado, de políticas renombradas, pues desde mi perspectiva, pues, se mueven desde una energía muy masculina, ¿no? O sea, eran mujeres, eran políticas, evidentemente era pues una representante, una líder, etcétera, pero era muy fuerte su perspectiva y yo te veo con ese liderazgo y desde la parte femenina, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves eso? Sí, la mayor parte de la participación política de las mujeres obedece a que muchos se han formado con liderazgos hombres. Y cuando uno no trae un proceso de formación desde las mujeres, uno repite estereotipos y formas de hacer política, que es masculinizada. Así es, así es. Entonces, yo que traigo la otra escuela, estoy muy consciente que no nos vamos a separar, pero que sí debe uno corresponder a esa confianza de las mujeres, desde mi genealogía que me dieron a mí esta oportunidad hasta hoy, como de las que tengo que seguir abriendo paso sin hacer a un lado a los compañeros. La lucha feminista es para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres y quitar esas brechas de género en todos los rubros que hay, pero sin suplir esos papeles. Entonces, mujeres que logran hacer política o sus liderazgos son masculinizados es justamente porque no han tenido un proceso de formación desde las mujeres y que entonces lo único que hacen es repetir esos esquemas o estereotipos del círculo donde se formó, o bien cuando a veces dicen, bueno, el esposo no, por la paridad ahora va mujer. Pues sí, pero no tuvo ese proceso de formación, ni tiene el concepto de por qué hay que luchar por esos derechos sin que nos vayamos al otro extremo. Y es cosa que hace la diferencia conmigo y con quienes han tenido este proceso de formación, que tenemos que defender sí las causas de nuestro género y de la sociedad en su conjunto sin perdernos en esa inmensidad, y esa es la diferencia. Por eso es que hoy se pide que toda la política pública, las mismas leyes, todo se haga desde la perspectiva de género, y ahora que yo vengo con esa nueva experiencia, creo que también hay que incluirle la interculturalidad, porque hay mujeres que son indígenas, hay mujeres que somos otomís, nahuas y de otras culturas, y que a todas las tenemos que involucrar cuando tenemos que desempeñar algún cargo, o desde la propia sociedad civil, saber respetar a todas las personas desde la cultura que representen y que vengan. Sí, 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 y eso es una cuestión de convicción y también de identidad y al final del día también, pues la frase, ¿no? Sí, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, aunque parece un cliché, pero tiene que ver, o sea, se conecta justamente con esta parte que comentábamos de, bueno, saber que incluyes a tus ancestras y a tus ancestros y a esta genealogía que pues viene y que nos lleva así como al punto en el que estamos hoy con todas las bondades y también con todas sus crisis que representa el mundo en el que vivimos y que pues justamente a algunos le llaman el siglo de las mujeres, ¿no? De la mujer. Es el siglo de las mujeres, pero no solo porque somos mujeres, sino porque es el momento en que nos deben dar la oportunidad y reconocer que también las mujeres podemos aportar a la sociedad y que no se trata de capacidades, porque a veces, bueno, pues que se gane el espacio, no es cuestión de capacidades, es cuestión de oportunidades. Porque, por ejemplo, en una participación política, si una mujer tiene niños, niñas, pues ¿a qué horas va a ir a la campaña? ¿Cómo va a dejar a los niños?
en relación al varón, pues se va y sin problema, que se quede la esposa con ellos. Entonces aquí no es de capacidades, sino de oportunidades, y el tiempo de las mujeres es pedir a la sociedad que le den esta oportunidad de demostrar a las mujeres que también somos capaces de poder transformar a la sociedad y construir un mundo más humano y justo, donde podamos vivir hombres y mujeres en armonía y en paz. Justamente yo creo que es parte de los sueños, y lo comentaba hace unos días también, ¿no? Y bueno, pues es que es algo que en la vida se ha dado. Las utopías, necesitamos que estén más presentes, ¿no? Para poder hacer, para poder tener la energía y decir, sí, sé que no llego a ello, pero es una gasolina que ayuda a caminar y andar. No sé cómo lo veas esto. Fíjate que en la Marcha Mundial de Mujeres, en la segunda etapa, la primera etapa fue consulta de los derechos de las mujeres, que se llevó en caravana a nivel mundial, a Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la ONU. Y la segunda etapa se hizo una carta por los derechos humanos de las mujeres, y era una carta de utopía. Yo cuando la leí dije, pero no vivimos en un mundo de igualdad. Ella hablaba de un mundo de igualdad de oportunidades, de felicidad, todo lo positivo. Yo decía, pues es que no es el mundo en que vivimos, pero me explicaron, es el mundo a la que aspiramos. Y sobre eso hay que luchar. Entonces, eso a mí me hace sinergia cuando en la psicología dicen, pues debes hacer tu plan de vida y tu tablero de visión, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Tú ponlo, tú píntalo, tú pídele al universo. Y yo creo que sí, porque muchos de nosotros nos perdemos en un plan de vida y en una misión que queremos ver a largo plazo. En tanto no lo podamos ver, difícilmente se va a materializar. Entonces creo que es importante que nosotras, pero es importante estos tres puntos: de dónde venimos, a dónde estamos y ahora cómo construimos ese mundo posible de la que queremos, pero hay que imaginarlo para poder construirlo. Si no lo imaginamos, nunca vamos a saber hacia dónde aspiramos y qué camino tomar. Por eso es fundamental esa utopía. Sí tenemos que ser utópicos. Oye, y te has, en esa búsqueda de encontrar y de encontrarte, te has acercado mucho a la parte eh, de la psicología y lo que tiene que ver con ello, ¿no? ¿En qué has andado al respecto? ¿Por qué acercarte tanto a ello? Incluso tienes o estás realizando estudios de tanatología, o sea, dices, bueno, abogada, es una, pero bueno, es irse cada día incluso reinventándose, y es lo bonito del viaje, ¿no? En esta Sí. vida. Pues fíjate que la vida cada día nos exige más. En mi caso, que he estado mucho involucrado, algo que me apasiona mucho es la capacitación, en particular también con mujeres y en temas de los derechos de las mujeres y el empoderamiento. Entonces, desde el derecho, pues es la parte legal, lo que nos protege, pero me interesa mucho también el desarrollo humano de las personas. Eso lo aprendí mucho en lo que comenté antes en el sistema multinivel, porque ahí nos capacitaban mucho en liderazgo y eso, pero yo dije, a mí me falta una herramienta más. Y por eso decidí estudiar también tanatología, porque la tanatología es una parte de la psicología que nos enseña cómo procesar las pérdidas. Y cuando hablamos de las pérdidas, hablamos no solo de una persona que ha fallecido, sino todo tipo de pérdidas. Y nosotros todos los días estamos en pérdidas. Hoy que termina el día, pues ya perdimos un día de vida. O sea, lo invertimos, ya pasó, ya no va a volver a pasar. Entonces, ¿cómo es que uno hace eso? Entonces, a mí me gustan mucho esos temas de superación personal, de psicología. Es más, como proyecto de vida sí me gustaría estudiar el doctorado en desarrollo del potencial humano, que ya vi dónde está. Me voy a organizar para que en mi vida sí me dé esa oportunidad de estudiar ese doctorado, porque yo creo que como seres humanos somos una gran potencia y que no lo hemos sabido desarrollar ni potencializar. Y eso a mí me interesaría poder, primero en mí y luego en los demás. Y también la tanatología, comentar, porque la muerte de mi padre, yo era como, digo, yo creo que los padres no tienen consentidos, pero yo sí sentí que había mucha afinidad y protección de él. Después de su muerte, que fue en el 2000, yo tardé 17 años para superar la muerte de mi padre. Y creo que fue la tanatología mi propia terapia. Hubo una vinculación muy fuerte con tu papá. Sí, sí, con él era algo para mí muy, muy grandioso.
pero la tanatología me ayudó a comprender que esa pérdida más bien no es pérdida, sino hay que darle el significado que tuvo para conmigo, y pues hoy honro su memoria. Qué bueno, porque es parte de esa eh, energía que nos permite integrarlos, o sea, que sigan con nosotros a partir de las acciones que hacemos, ¿no? Y como una mujer que ha pues desempeñado diferentes papeles, diferentes acciones que tienen que ver con pues, la vida pública también, pues qué importante es integrar a nuestros ancestros. Y en este sentido, ¿cómo ha sido y cómo fue tu experiencia al frente del Instituto Estatal de la Mujer? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevaste? Me llevo una gran experiencia de todo lo que hay en la institución, pero también reconozco que hay muchas limitaciones. En tanto el Instituto Estatal de la Mujer no tenga un presupuesto público para implementar acciones que requiere la sociedad, las mujeres, no podemos avanzar. Eh, Creo que falta mucho seguir construyendo y avanzando. Ahorita en Tlaxcala pues sí existe la imperiosa necesidad de elevar al instituto a nivel de secretaría, de que tenga mayor funcionalidad y presupuesto público para las acciones, pero para que se armonice todo eso y lograrlo, se requiere incidir en toda la estructura gubernamental, en toda, porque sin eso no hay sinergia. A veces desde la sociedad se piensa, bueno, es que el instituto no está haciendo nada. A ver, el instituto da directriz, ayuda a diseñar, pero no lo puede hacer todo. Todas las instituciones deben estar inmersas, pero me decía alguien, es que imagínate que de aquí a que los capacitemos vamos a tardar años y ya no nos va a dar tiempo. Pues es que estos son procesos. Ahorita la ley exige que todo sea desde la perspectiva de género, pero no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos que hacer es empezar. Y si no empezamos, nunca vamos a avanzar por muchas administraciones y voluntad que se diga. Si no se va a la acción concreta, no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Sí meter a toda la estructura gubernamental de los diferentes poderes a este proceso de capacitación, sensibilización, pero también involucrar a funcionarios y funcionarias que tengan esa pues voluntad de hacerlo, porque por ejemplo, a veces por cumplir, pues ahí tienes el diploma del taller, del curso, del diplomado, pues ya cumpliste, pero no actúas, y mucho eso hay en la impartición de justicia, que es una pendiente histórico para las mujeres, pero también en todo el país en diferentes situaciones. Hay cuestiones que si no se imparte justicia desde perspectiva de género, pues las mujeres no salen de la cárcel, por ejemplo, y son acusadas injustamente. Si no se ve una política desde perspectiva de género, pues estaremos todavía dando pollitos, cochinitos, cosas como proyectos productivos, pero solamente lo que estamos acumulando es carga de trabajo en las mujeres y no estamos resolviendo el empoderamiento ni la cuestión económica, sino es una carga más de lo que ella tiene que hacer en casa. Entonces, sí necesito, lo que urge, eso es en mi experiencia, que urge que sí se eleve a nivel de secretaría, que se le des más facultades de autonomía a la institución, que se le dé esa confianza de hacer cosas, y que sí todo el personal pueda someterse a ese proceso de capacitación para que haya sinergia. Sin eso es complicado transformar a nuestra sociedad y que se dé un buen resultado de un gobierno con perspectiva de género. Sí, fíjate que desafortunadamente eh, en los andares, pues sí, se da uno cuenta que muchas veces las figuras de las instancias de la mujer en los municipios pues, están ahí nada más para, digo, no hay que especificar, no es necesario, creo que cada quien tiene su propia eh, vivencia, su propia realidad, pero muchas veces, o si no es que la mayoría, pues nada más para cumplir, ¿no? Sí, son compromisos políticos. ¿Y qué se requiere en los municipios? Que hayan perfiles profesionales indicados para eso. De entrada, primero,
Ahí sí hay que modificar la ley municipal para que tenga al Instituto Municipal de la Mujer como dentro del organigrama oficializado, así como las públicas, la Secretaría del Ayuntamiento, así el instituto. Porque si no le ponen dirección, le ponen coordinación, cualquier otra cosa que no es instituto. ¿Qué es lo que se requiere? Tener el perfil adecuado. ¿Qué es lo que se requiere? Que se le asigne también un presupuesto. Porque si no, la del instituto es la del DIF, es la que hace como 1000 cosas y no se dedica a eso. Entonces, en los municipios, que yo trabajé mucho eso, que son procesos que hay que cambiarlos, pero están sometidos al DIF. El DIF tiene una misión completamente distinta, que es trabajar en la unificación de la familia, eso, pero cuando hay violencia, no puede uno negociar con mi violentador. Si yo fui víctima de violencia con el violentador, pues ya un acuerdo. ¿Qué acuerdo voy a tener si ya, o sea, ya hay un daño psicológico, físico, económico, de cualquier tipo de violencia que haya sido víctima? Eso no se puede mediar. Entonces, por eso las titulares debe ser una instancia, el instituto, y otra cosa, el DIF. Pero ahorita la mayoría las absorbe el DIF. Si van a hacer incluso eventos, todo a nombre del DIF. Y entonces creo que ahí hay que trabajar mucho con los municipios para dejar en la justa dimensión qué es una cosa, qué es otra, cuál es el objetivo de una institución, cuál es el objetivo de la otra, pero ahí hay que avanzar en términos de ley. Si no lo hacemos desde la ley, no va a avanzar este tema de la institucionalización de el avance de las mujeres desde el orden municipal. ¿Eres una mujer de izquierda? Completamente. ¿Por qué? La izquierda nos ayuda mucho a reflexionar sobre las luchas sociales, que a través de ellos se han alcanzado nuestros derechos, y yo creo que aunque estamos en una época de mayor modernidad, el ejemplo lo tenemos con Andrés Manuel López Obrador, que él, que vivió desde la izquierda, digo, vino del PRI porque no había una izquierda construida, pero él vino reforzando para ir afianzando la izquierda. Se perdió la izquierda a través del partido del PRD, pues forma otro partido que también ya está en dilema, porque aquí no son los colores, son las personas. Claro. Entonces yo digo, desde el espacio en que esté uno, la filosofía, el actuar, el pensamiento, tus resultados tienen que ser desde ahí. Y si no estás conforme, pues sí tienes que manifestarlo o actuar. Entonces yo, porque ahorita decido entrar en una nueva etapa en mi vida de participación, pues porque no estoy conforme con lo que hay que construir. Y tiene costos incluso personales, sí, porque muchas veces deja uno de hacer cosas personales por involucrarse en la parte social, donde hay que ver el bien más allá de lo personal. Por eso digo que eso tiene que ser desde una misión de vida, porque si no es una misión de vida, pues entonces primero estoy yo, luego estoy yo y al último yo. Pero cuando uno tiene eso como misión de vida, pues sí deja a un lado esa comodidad personal para irse al riesgo de lo público y lo social, pero también uno se siente satisfecho porque desde ahí uno puede estar aportando y abriendo caminos a otras personas. Si a mí me abrieron caminos otras personas, pues creo que lo mínimo que tengo que hacer es agarrar esa bandera, esa causa y luchar. Los riesgos, has corrido muchos riesgos, ¿no? En tu vida y algunos, pues, tienen un costo siempre, siempre tienen un costo, ¿no? Y vas por más, ¿no? Vas por más riesgos. Es quemar las naves, decir, ¿sabes qué? Ahí se queda lo que está, yo ya estoy en esta nueva etapa, ¿no? ¿Qué sigue yo contigo una vez más? Una vez más, yo creo que esa misión de vida, pero también el liderazgo, implica ser visionario y arriesgar. Y esas son las características del líder. Yo sí me reconozco que tengo características de ese liderazgo y que uno, pues ni siquiera uno como que, bueno, sí lo piensa uno, pero también uno dice, pues va, con lo que venga. Estamos seguras que podemos llegar a buen puerto y no pensemos en otra cosa. Si la vida dice que no es el puerto a la que ibas a llegar, si eres visionaria, si eres emprendedora, si tienes ese liderazgo, la vida siempre te va a preparar otra oportunidad. Solo hay que verla. Pues que haya buenas, nuevas y siempre maravillosas oportunidades, maestra Margarita. Gracias por pues estar en nuestro tercer episodio de este podcast que se llama Café Altiplano, y en estas nuevas aventuras que estarás teniendo,
pues con el gusto de poder compartir más experiencias en una nueva taza de café, si tú quieres, y aceptas, por supuesto, pues volvernos a encontrar para que nos cuentes en un momento determinado, pues cómo, qué nuevas experiencias has acumulado, cómo que las otras personas, quienes nos escuchan, vean que pues para tomar decisiones, quemar las naves y seguir por nuevos caminos, pues no hay momento específico, no hay edad, no hay tiempos, hay que sentir la convicción, la pasión y esto que has mencionado mucho, conectarte con tu misión de vida, ¿no? Entonces, pues gracias por esta charla, maestra Margarita. Ella, bueno, pues como ya escucharon, ha tenido una vida muy cercana a la lucha social, a la izquierda. También ha sido un personaje público, funcionaria estatal, y que, bueno, pues seguramente ustedes la verán en otros foros, en otras instancias y por mucho más tiempo. Gracias. Pues muchas gracias, Ricardo. La verdad es que uno de mis números cabalísticos también son las tercias. El número 3 para mí es, que haya sido tu podcast número 3, para mí es de gran significado. Y a la audiencia que nos escucha, decirles que desde mi experiencia de vida descubran su misión de vida. No dejen para mañana lo que tienen que hacer hoy. Hay que hacer ese plan de vida y luchar por lo que quieren. A pesar de todas las adversidades, la vida les tiene preparado siempre algo para ustedes. Y no se pierdan el próximo capítulo, que aún hay más. Seguramente. Gracias. Pásenla bien. Muchas gracias.